Bueno, Graciela, muchísimas gracias por recibirnos, por la oportunidad, por ser parte del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. Y la idea de esta entrevista o conversación es que no solo en Argentina, sino más allá de nuestras fronteras, las personas puedan aprender y entender desde tu perspectiva y tu experiencia cómo podemos contribuir para fortalecer la democracia en los lugares donde existe y recuperarlas en donde no. Bueno, no tenés nada que agradecer, Isa. Vos sabés muy bien que estoy siempre dispuesta. Y haré lo mejor que pueda. Claro que sí. Bueno, quiero comenzar por preguntarte en relación a la memoria histórica. ¿Cómo crees que la memoria histórica puede ayudar a, por un lado, fortalecer la democracia y por otro lado, a no cometer los errores del pasado? Mira, yo voy a tomar como ejemplo, si vos querés, todo lo que fueron los golpes de Estado de los años 70 acá. Y no solo acá en la Argentina, donde hubo golpes de Estado desde 1930 a 1976. 6 golpes de Estado, donde el ejército descontaba que podía mejorar el gobierno que habían tenido los particulares. Por supuesto que en ese momento la sociedad en su conjunto acá, y ni hablar en Chile, era muy conservadora, había un sector fuerte conservador y la Iglesia Católica también. Apoyaba esos golpes y apoyó también el del 76. Ahora, previamente al 76, la sociedad, buena parte de la juventud, sobre todo universitaria, de familia de clase media alta o clase alta, se comprometió con un ideal de revolución para mejorar la vida a la gente. Y eso traía 2 corrientes ejemplares, uno que venía de Europa con Juan XXIII, el Papa Bueno, que cambió la posición de la Iglesia y que hizo participar en Medellín, en Colombia, de donde emergió la teología de la liberación. Y la otra corriente venía de Cuba, que tuvo su revolución también en el 59 y que después, que al principio parecía una revolución, yo te diría burguesa, en contra de un tirano, Batista, pero que después se declaró directamente prosoviética y que fomentaba las revoluciones, los contragolpes acá en toda América Latina. Eso fue una fuerte presión de una visión de la política equivocada, aunque tuviera ideales aplaudibles, de reemplazar la política por la boca del fusil. Esa era la consigna. Bueno, en Venezuela ustedes tuvieron después un Chávez, que también estaba luchando contra un sector de la sociedad que era la dueña del petróleo, sobre todo que concentraba en Venezuela, corregime porque vos de esto sabes más que yo, había prácticamente monoproducción, se basaban nada más que en el petróleo, y eso era interesante económicamente, pero no alcanzaba a beneficiar a todos los venezolanos, ni mucho menos. De cualquier manera, había familias
que podían mandar a otros lados a estudiar a sus hijos. Acá han venido, en esa época yo conocí, porque mis hermanas estudiaban en la Facultad de Medicina y conocían, se hacían amigos de jóvenes que venían de otros países. Recuperar la democracia en la Argentina nos significó algo que no se hizo en ningún otro país y que fue la ventaja de un candidato de un partido tradicional como era la Unión Cívica Radical, pero un sector progresista de la Unión Cívica Radical, el Raúl Alfonsín, que tuvo visión de futuro. En lugar de mirar para atrás, miró para adelante. Y cuando se presentaron elecciones, gana. Y eso ya fue el año 83. Este año que pasó, todo este año fue aniversario de aquellos que él prometió cuando hacía su campaña, que era investigar los crímenes de la dictadura y someter a juicio a los dirigentes de la dictadura, las 3 primeras juntas, y también a los dirigentes de las organizaciones armadas. De hecho, Firmenich, poca gente lo sabe, fue condenado a 30 años, cumplió 7 nada más, porque después un gobierno posterior, democrático también, el de Menem, lo indultó. Te cuento esto porque es todo un proceso. ¿Qué quedó de la democracia, de esa democracia que antes la gente había golpes tras golpe tras golpe y se amnistiaban todos? Y en ese momento no hay amnistía. Y a pesar de que Argentina tuvo crisis fuertes, nunca nadie habló de un golpe de Estado, de volver a un golpe de Estado. Es decir, que la noción de la democracia, quiere decir de la representación del pueblo, con división neta de poderes, una democracia republicana, como decía Alfonsín, ha quedado la impronta. Ahora, ¿cómo se es para que eso siga? Y además, en la Argentina hay que pensar que es una democracia que ha seguido, pero es una democracia de instituciones débiles. Fíjate la discusión que se está armando ahora, por ejemplo, con un juez que se propone para la Corte Suprema y que muchos creemos que no reúne las condiciones éticas para ser juez de la Corte Suprema. Pero bueno, hay una discusión. Yo no sé cómo se va a terminar resolviendo en el Congreso, ¿no? Pero el Congreso ha funcionado, se han hecho elecciones, ha habido elecciones muy sorpresivas, como la del último presidente, muy sorpresivas sobre todo para quienes tenemos una visión de lo que es la política diferente, pero que aún con la actitud que tiene este presidente, llamativa, de proponerse determinadas cosas y del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, etc., ha tenido que ir aprendiendo que hacer política significa negociar. Y negociar no es negociado. Y a veces también es, ¿eh? A veces también. Si vos mirás otro ejemplo, y en otro lugar, podés mirar a Alemania, después de caer el muro, como la última primera ministra realmente hizo una tarea muy fuerte parlamentaria como para sostener la democracia en Alemania, ¿no?
yo te diría que la única forma que yo conozco hasta ahora es la de los partidos fuertes garantizando acuerdos, representando al pueblo y garantizando acuerdos en nombre de ese pueblo. Graciela, continúo. ¿Cómo crees que los demócratas pueden unirse para enfrentar los desafíos de la democracia de manera efectiva? Volviendo un poco a lo que planteabas. Bueno, yo lo hice. Yo formé parte de un partido muy capitalino, muy de la ciudad de Buenos Aires, que tenía éxito tras éxito en las elecciones, pero que no tenía territorio, quiere decir representación en las provincias. Eso nos llevó a hacer una alianza. Se hizo una alianza que después terminó mal, pero en realidad la visión que tenía esa alianza era la socialdemocracia. El problema es que hubo un problema económico muy fuerte y de herencia, que es una de las cuestiones que pueden fastidiar mucho a las democracias, porque en los países donde hay corporaciones económicas muy cerradas y no competitivas, ¿qué quiere decir? Que no permiten que de aquello que producen se venga a competir, lo cual bajaría los precios. Pero para no perder sus ganancias, se forman corporaciones. Y la corporación es lo contrario del acuerdo. El acuerdo es quienes se sientan y saben de entrada que van a tener que ceder parte para conseguir parte. ¿Qué desafíos específicos crees que enfrenta la democracia en América Latina en la actualidad y cómo pueden los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, los líderes políticos abordar de manera efectiva estos desafíos? Uno de los desafíos fuertes que tienen es que tienen líderes que no son de la calidad de algunos que conocimos. No hay un Fernando Enrique Cardoso, no hay un Ricardo Lagos, no hay un Alfonsín. Entonces hay dirigentes de sectores que se imponen, pero no lideran. Es decir, un líder tiene que pensar en el futuro todo el tiempo y tiene que ir más allá. La sociedad debe encontrar que si se compromete, hay quien la escuche. Porque la gente común no está pensando todo el día cómo hago política. No, cómo trabajo, cómo cuido a mis hijos, cómo consigo la comida, cómo cuido mis estudios, cómo desarrollo mi profesión. Eso es lo que quiere la gente común y por eso elige quien los represente y gobierne. Ahora, no alcanza con elegir, hay que estar vigilando. Hay que estar, y siempre hay alguna organización que se compone para ayudar, pero también para vigilar y señalar y decir, no, mira, esto está yendo mal. Esto va mal. Las sociedades muy participativas son las que tienen gobiernos más democráticos. Y en tu experiencia, justamente en ese sentido, ¿cuál crees que es el papel de la sociedad civil en la defensa de la democracia? ¿O cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil colaborar con gobiernos y otras instituciones en fortalecer la democracia? Bueno, yo integro una asociación civil como es el partido, el Club Político Argentino y también el Foro.
Cito el club político porque es más antiguo, tiene 15 años, e ingresó en un momento de gran tensión y pelea entre el gobierno y el sector de la producción del campo, donde se armó una fisura, una grieta que nosotros creímos inocentemente que podíamos ayudar a zanjar. No pudimos. Los que fueron kirchneristas se pusieron en agrupaciones kirchneristas, incluyendo algunas organizaciones de derechos humanos, y los otros, bueno, muchos vinieron al club político, pero tampoco son las multitudes. Yo creo que en ese sentido, todo lo que sea organización, todo lo que sea pensar e invitar a escuchar lo que dicen distintas voces, prestar atención a lo que dicen distintas voces para poder también discutir y morigerar, es una forma de colaborar con la política en pro y en contra, ¿no? Sin ir tan lejos, en Francia los chalecos amarillos, y es de esta época. Y hay una cuestión, por lo menos en algunos países como el nuestro, pero también en Europa, que después de los 60, que se recuperaron de la Segunda Guerra y de la Guerra Fría, etc., cuando la juventud aparece en la escena, tiene todos los derechos conseguidos ya. Acá mismo vos tenés derecho a elegir la sexualidad que quieras, el derecho a la pareja del género que sea, el derecho al divorcio, la patria potestad, el derecho a pensar, el derecho a escribir, el derecho a expresarte, armar una manifestación en la calle. Es decir, son cosas por las cuales otras generaciones peleamos. El derecho al cupo en las listas de los partidos políticos, eso fue en la época de Menem acá. ¿Cómo hacen esos jóvenes para expresar la única, aparentemente, demanda que le queda por delante es la plena libertad? Y yo creo que eso explica de alguna manera la elección de Milei, además de todo lo demás. Además de que la gente estaba harta de una política que no le causaba beneficios y votó por aquel que pateaba a esa política, a esa casta. Te me adelantaste un poco con una pregunta que te tenía, pero es estupendo porque, bueno, evidentemente todo está ligado. Te voy a hacer unas dos últimas preguntas que me gustaría que respondas tal vez en forma de mensaje. Sí, en la medida de lo posible. Yo aprendí que el consejo no sirve para nada. Nadie sigue el consejo de nadie. Como miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, ¿cuál consideras que es el papel crucial de esta plataforma en el contexto actual de un avance del autoritarismo a nivel global? Yo creo que uno de ellos es denunciar, con su presencia y con buenos datos, decir, miren, ojo, está pasando esto. Tratar de alcanzar también a los organismos internacionales que se ocupen del tema. Esa es seguramente que es la forma más directa y además la que se le permite, la que puede publicar, aumentar el número, difundir. Bien. Y la última, que era justamente muy vinculada a lo que mencionabas anteriormente,
es cómo puede la juventud jugar un papel activo en la defensa y en la promoción de la democracia. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que desean contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas en sus países? Hecha la salvedad y sabiendo que cualquier joven que se precie no quiere consejos, yo diría que observando, siempre la gente joven quiere algo más en lo que sea, ir más allá. Si son jóvenes estudiantes, si son jóvenes que trabajan y demás, la única forma que pueden involucrarse es formando parte de los partidos políticos. Ahora, eso es responsabilidad de quien construye el partido político, para darles cabida y escucharlos después, que puedan ser testimonio de lo que se está ofreciendo. Yo he visto que esto ocurrió cuando terminó la dictadura. Hubo una afiliación de gente joven a los partidos políticos que no se podía creer. Hoy ya no es tanto así, porque los partidos políticos terminaron diluyéndose, sobre todo los más antiguos, ¿no? Graciela, y por último, algo que nos quieras comentar, alguna reflexión. Mira, yo lo único que puedo hablar, que cuando uno quiere reflexionar sobre algo y charlar así, es sobre mi propia vida. Yo tuve que reinventarme varias veces. Tengo 93 años. Y la primera vez en que me rompieron, me fisuraron, fue cuando se llevaron a nuestro hijo Pablo. Ahí cambié directamente, di vuelta mi vida. Dejé todo lo que tenía. Yo era profesora, tenía cátedras, tenía un instituto personal con un socio, lo dejé al solo, después se vendió, y me dediqué exclusivamente a buscar a mi hijo. Primero a buscarlo vivo, hasta que un día dije, no puede ser tanto tiempo, multitud de testimonios como teníamos de denuncias, ya casi 5.000, de gente desaparecida que siga desaparecida. La Argentina no es un país, ningún país puede tener un centro clandestino de detención sin que nadie, a menos que mire para otro lado a propósito, lo vea. Con mucha gente y prolongada. Hay que darles de comer, en fin, todo lo que es. Bueno, en ese momento yo ingresé a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Antes, ¿no? Yo ingresé muy rápido. Desde ahí pasé del sueño de pegarles un tiro a cada uno a la realidad de ver cómo organizaba esas denuncias para ver si un día los podía meter presos. Y la verdad, a mí se me dio. Después de eso ingresé en la política, yo ya tenía 60 años. Y bueno, después trabajé mucho en eso, hice la estatuyente, fui presidente de la estatuyente de esta ciudad, de la constitución de esta ciudad, y antes había sido estatuyente en el 94 con la reforma de la Constitución, fui diputada, fui senadora, fui ministra, y cuando la alianza terminó, y mal, yo dije, basta, la política partidaria no la quiero más. Ahí me deprimí mucho, me recompuse, escribí 4 libros que tenían que ver con esa historia. Después, bueno, fui más conocida por el club político y por
muchas actividades en defensa de la democracia y sobre todo de los derechos humanos. Y aquí me tenés, qué sé yo, dada vuelta, es decir, ¿cómo haces para recuperarte de situaciones de pérdidas? No todos tienen recursos, y cuando hablo de recursos no es recurso económico, es recursos afectivos y de carácter. Pero cuando hay instinto de vida en general, uno puede levantarse de ese dolor y de las pérdidas y construir. A cada pérdida hay que construir algo. Y bueno, mucho más que eso no te puedo decir. Gracias, Graciela, de verdad. Bueno, nada, siempre es emocionante, inspirador